Mitch, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu background, lo que hay ahí detrás de justo antes de que entraras al mercado laboral. Creo que de eso es lo que queríamos platicar al inicio. Uh-huh. Bueno, prácticamente yo sé o conozco lo de la industria un poco más porque entro a la universidad. Antes de entrar a la universidad, que era lo de producción musical, ingeniería en sonido, no sabía nada de la industria como tal, no tenía ningún contacto, mi familia no está en el medio, venía de una ciudad muy pequeña, es Morelia, entonces también no hay mucho movimiento en la industria. ¿Cómo tomaron tus papás así eso de, pues me quiero ir a estudiar a otra ciudad, música? Creo que no se lo esperaban para nada. Ellos ya tenían contemplado que yo quería salir de Morelia porque mis hermanos, que son 10 años más grandes que yo, Uh-huh. Ya lo habían hecho. Entonces yo desde muy pequeña dije, yo también me voy a salir de aquí. Okay. Pero referente a lo de música sí fue algo que no se esperaban porque para esto, en Morelia está el Conservatorio de las Rosas. Uh-huh. Y yo estudié en el Conservatorio de las Rosas en la parte como de primaria, secundaria. Pero Okay. nunca me interesó la música. Como que la tenía tan a mi disposición. Ok, ¿y llevabas materias de música desde la primaria? Sí, Órale. llevaba todo lo de... Pero era no sé, no me llamaba. Aparte era muy estricto. Me acuerdo que en ese entonces yo como que la sufría mucho porque siempre he sido como muy tímida y más pues a esas edades. Ajá. Entonces me costaba mucho trabajo como relacionarme con otros niños y como que este ambiente de una educación como tan estricta de música clásica. De conservatorio. Ajá. Para un niño de 6, 7 años es muy duro. No, y además, o sea, es uno de los conservatorios más reconocidos de México, sí, ¿no? Sí, y en ese entonces, sí era así como estás ahí. Digo, le agradezco mucho a mi familia que me haya apoyado para estar ahí, pero yo en ese entonces pues no entendía lo que significaba, ¿no? Y también pues no tenía el ejemplo como tal de mis papás como músicos, ellos tampoco sabían nada de eso. Fue más, entré ahí por la recomendación, más que porque tuviera un background. Ok. Cuando había muchos chavitos que sus papás eran músicos, que estaban ahí en ese entorno, ¿no? ¿Y qué te hizo ese cambio de, bueno, ahora sí quiero estudiar música? Cuando salgo justamente de ese ambiente, me doy cuenta que quería estudiar, que quería empezar a estudiar guitarra, ya como tal. Y fue como otra vez como que de nuevo mis papás fue como, ¿qué te pasa? Estuviste todo el tiempo aquí y nunca nos dijiste que te gustaba la música y te sales y ahora sí. Entonces creo que fue en parte porque como que lo tenía tan naturalizado de estar siempre en contacto. Los salones tenían pianos. Todos los chavitos ahí tocaban al menos un instrumento. Había niños cantores de lo del coro de los niños. Sí. Ajá. Y bueno, total, volví como a entrar, como a querer conectarme otra vez con la música por mi lado y empecé ya a buscar como esta onda de sacar canciones, de hacer mi bandita de la prepa, lo clásico, ¿no? Muy de esa edad, creo. Okay. Y ahí como que me refugié muy bien en la música. Cuando empiezo, o sea, creo que mis papás lo veían como, es su hobby, nunca pensaron que yo me iba como tal a meter en esto, porque incluso recuerdo que una de las cosas que me decía mi mamá es como, es que no creo que esa sea tu vocación, ¿no? Justo porque como que nunca lo había... Pero justo cuando tus papás te dicen, no creo que eso sea, son las palabras mágicas para, vas a ver que sí es. Sí, no, y aparte también como, por otro lado sí, lo dudé, no creas, ¿no? Algo de lo que me gusta mucho también hacer, o en ese entonces... era la parte de dibujar, como que este lado creativo siempre ha estado como en mi gen, digamos, no sé, me gustaba. Entonces, creo que ellos ya sabían que me iba a ir por esa área, porque mi hermano es artista, entonces no les sorprendió tanto que fuera música como tal, pero más bien fue por esta parte de que nunca lo había como
según ellos, nunca lo había hecho como mi vocación. Era más la parte del dibujo, que era como algo muy, muy, muy de mí. O sea, de que todo el tiempo estaba en esta onda. Ok. Ajá. Oye, y llegas aquí a Guadalajara a estudiar música, ingeniería. Sí, justo entré a estudiar música. De hecho, yo ya iba a entrar a otra universidad. Ujú. Ya tenía todos los papeles, ya estaba a punto de entrar, que era otra carrera, lo de animación y artes digitales. Ok. En eso paso por la escuela donde estudié Ujú. y dije, a ver, a ver cómo están las cosas aquí. Ajá. Y ahí fue cuando yo empiezo a investigar y ya cambió la cosa, ¿no? Entro a lo de sonido, que en realidad entré a ejecución. Ok. Ajá, mis papás me apoyan, me dicen, ok, te ayudamos, pero con la condición de que te cambies de carrera a ingeniería en sonido, porque según ellos iba a haber un poco más de trabajo en esto. Y creo que no estaban tan equivocados. Fue una buena Pues al menos en decisión. la actualidad sí hay probablemente más cosas que se puedan Sí, en hacer, definitiva, sí. A pesar de que ellos no tenían un contexto de lo que se hace en esta industria, creo que sí fue una muy buena decisión. Y la verdad es que sí, o sea, ahora, como todos, muchos ingenieros, somos músicos frustrados. Creo que no tuve nunca la disciplina para ser músico como tal. Entonces sí fue una muy buena decisión haberme cambiado en ese momento que apenas iba iniciando. ¿no? Fíjate que yo como músico siempre fui ingeniero frustrado. Creo que... Al revés, sí. Ajá, y también un poco de bailarín, pero... Bueno, no viene al tema. Ok, bien, terminas aquí en la universidad, sales como ingeniero en audio. ¿Cómo se llama la carrera? Bueno, ahí en Licenciado en ingeniería en producción musical de música contemporánea. música algo popular así. contemporánea. Ajá, sí. Ajá. Ya sé. Ok. ¿Y cómo entras ya o sea, te acercas así a esta cuestión de la chamba? Ya. Porque sales de una escuela y en Sí, cualquier escuela crees que sales preparado para la vida y ahí es donde te das cuenta que no. no sé nada. Sí, creo que no fue tan fuerte no tuve esa crisis porque Ajá. afortunadamente pude empezar a trabajar antes de salir de la universidad, Súper. como 6 meses antes más o menos. Entonces sí fue como más ligero este cambio. ¿Cómo sucedió? Bueno, desde antes cuando estaba en la universidad, habían muchos como shows pequeñitos ahí dentro del foro de la universidad. Y ahí yo siempre estaba como apoyando. Me gustaba como toda esta onda de ser la jalacables de... Ok. Ajá. Creo que también esta parte como muy activa que tengo de trabajar, de hacer las cosas, me gusta mucho, ¿no? Como meterme ahí en esos rollos. Entonces, cuando me toca hacer mi servicio social, me acuerdo que me enojé mucho porque los servicios sociales no tenían nada que ver con nuestra área. Entonces, el servicio social que me tocó fue entrar a la FIL y tenía que estar en un área de sistemas con puros chavos que habían estudiado ingeniería en sistemas y yo no sabía absolutamente nada de eso. Uh-huh. Ajá, entonces recuerdo que me hice amiga de las personas que estaban ahí como dirigiendo todo, Uh-huh. de los supervisores, y les digo, yo estudié audio, quiero hacer algo de audio, no sé nada de esto, por favor, ayúdenme, no sé qué. Como que me vieron como muy activa en esa parte. Ajá. Y fue que me dan la oportunidad de sí estar como en el área de sistemas, pero tenía que entrar como a las conferencias y hacer como los streamings. En ese entonces todavía no era tan fuerte el streaming, ¿no? Ajá. Todavía recuerdo que a pesar de que ellos eran de sistemas, las computadoras siempre se nos acababa. Ajá, sí, todavía aquí en 2020, durante la pandemia, hasta las bandas así super pro se les pausaban y se les cortaban las transmisiones. Y eso fue en el 2016. Entonces, cuando empiezo con ellos, se dieron cuenta que yo era muy activa de nuevo. Uh-huh. Entonces, con los chavos que estaban en las conferencias, me empecé como a ser amiga de ellos. Uh-huh. Y de que, yo le quiero picar y yo le quiero mover y que si te falta un micro, pues ahí estaba yo de chismosa, cuando no me correspondía. Sí. Y dentro de esta parte que estaba haciendo, pues está el foro de la FIL.
¿El foro principal? El foro principal de la FIL, donde hacen eventos gratuitos en este evento. Y bueno, total que yo me iba todos los días al foro y estaba siempre el guardia de seguridad, no me dejaban pasar, obviamente. Y yo así peleando por un lado y por otro a ver quién me podía hacer caso para pasar. Mis supervisores en un momento ellos pasan y entonces yo dije, voy con ellos. Vengo con ellos. Me acuerdo que unos días antes de entrar como a la FIL, hice mis tarjetitas así de que era ingeniera en sonido y no sé qué. Qué chido. Ya ibas con todo, ibas sí, sobre yo dije, eso. tengo que sacar algo de provecho de este evento, ¿no? Ajá. ¿Y lo sacaste? Y lo saqué. Entonces cuando llego a porque para esto yo quería hacer mi servicio en el Teatro Diana, pero nomás no se pudo. Entonces por eso fue como lo que sea para conseguir chamba. Y entonces bueno, ya entro al foro y ahí es donde conozco a la empresa Global Stage. Ahí fue como mi ángel de la guardia. Siempre le voy a agradecer muchísimo. Conozco al director operativo de la empresa y con él le di la tarjetita a todo el mundo ahí. Ajá. Y yo creo que él notó como estas ganas de querer trabajar. Ajá. Y fue que me dice, pues te voy a estar hablando para ver qué tal, cómo vienes. Ok. Ajá. Y con él empiezo como a chambear en esto. Así es como conectas, o sea... Sí. Te mandan a hacer tu servicio social a un lugar y no quiero estar en esta área y ahora quiero brincar para acá y para acá. Fuiste dando esos saltitos y te metiste a la de a huevo, al foro casi, y ahí conectaste. Afortunadamente, como que les caí bien. Ajá. Y el ingeniero de audio, que es Frijol, bueno, ya muy conocido como en la industria, ajá, me dio un tour ahí por el foro, me subí al escenario. En ese momento me acuerdo que estaban grabando el show. Y también fui a platicar con los sí hice relaciones públicas ahí con todo el mundo. Ok, yo he escuchado o he visto de primera mano que esta industria, sobre todo la del audio en vivo o la producción en vivo, es como muy celosa y muy cerrada, sobre todo con los neófitos, con las personas que se van acercando, como que tienden a ser muy herméticos. Igual actualmente ya no es tan duro, pero hace algunos años sí era durísimo. ¿Cómo te recibió esta industria? Creo que en mi caso, por ser mujer, fue distinto. O sea, en el lado positivo y en el lado negativo. Ajá. En el positivo porque fue como algo nuevo, algo novedoso. Ya había mujeres, siempre ha habido mujeres, pero muy poquitas, muy pocas. O sea, cuando yo entré, recuerdo que no duré como 2-3 años en toparme con otra mujer. Aquí en Guadalajara, digo. En Ciudad de México sí hay muchas más mujeres. Entonces, creo que era como sorprendente para la gente que estaba en ese momento ver a una chava que sí sabía, o sea, que quizá no sabía, no tenía experiencia, pero también ya venía preparada. Aparte, esa es otra cosa. Casi todos los que están en audio en vivo pues vienen de chambearle un montón y muy poca gente tiene como tal la licenciatura en ingeniería en sonido, porque también eso es muy reciente. Porque también hay, me ha tocado escuchar ahí como un cierto recelo o estigma sobre los que han estudiado cuestiones de audio, como una mala vibra, ¿no? De llegas y ¿cuántas veces no has escuchado de vienes de tal escuela? Ajá, y hasta te ponen así como a prueba a ver en qué la cagas. Y porque sí es como para muchos el camino natural, que empiezan a trabajar como en ese luz y sonido de la cuadra y luego en un bar y luego llegan a una empresa de audio y así es como se van conectando. Hay un montón que empiezan a los 13 años, 15 años y en ese sentido, por haber estudiado, ¿sí te tocó un poquito de ese recelo, esa hate, mala vibra? Sí, creo que es que en mi caso creo que lo que me ayudó es que sí venía como muy ingenua, no venía con esta idea, o sea, mi actitud era como realmente quiero aprender de ti, quiero escucharte. Entonces creo que eso me ayudó a que la gente lo notara y me diera oportunidad, porque muchas veces los que vienen de escuelas como yo, vienen en este plan de
yo ya sé todo, ¿sabes? Uy, sí. Y es muy molesto eso. Creo que diste en el clavo. Probablemente eso es lo que les molesta porque, o sea, sí, tal vez traen muchas cosas de la teoría, pero, o sea, al momento de resolver, se quedan congelados, ¿no? Sí. Fíjate que a mí me tocó una vez trabajar con unos chavitos que venían de una escuela y, o sea, en un momento pasa algo en el escenario, no sé, así como que, oye, se desconectó la guitarra. Y el chavito le dijo al otro chavito, oye, sí, se desconectó la guitarra. Y ese le dijo al tercer chavito, oye, sí se desconectó la guitarra, ¿verdad? Y se voltearon a ver y está desconectada la guitarra. Y yo les grito, pues conéctenla, pendejos. No les dije pendejos, ¿ves? Pero ustedes vienen a... Sí. Está desconectada. Y o sea, en un escenario las cosas deben de suceder o resolverse como en los pits de la Fórmula 1. O sea, ocurre un problema y volteas y ya tienes a un stage ahí arreglando las cosas. Sí. Y a veces pues, los chicos son como de... como que no vienen preparados a eso, como que esperan llegar y que ya tengan un asistente que les tenga armada la estructura de ganancia en la consola. Tal cual. Ya nada más así de... Pero creo que también es... Y eso le choca a la gente de la industria. Sí, obviamente. Sí, pero creo que también es el error que generan las escuelas, que te venden esta idea de que vas a salir de aquí manejando consolas y mezclando y como que esa es tu chamba. Cuando la realidad es que sales de la escuela y nadie te conoce y nadie va a tener confianza en ti para que operes un evento. Entonces sería más bien que las mismas escuelas trataran de explicarles que la cosa no es así, que desde abajo, que sí tienes que saber de cables y saber resolver. O sea, no sé qué tanto es de los chavos. Yo creo que es una falla sistemática porque también en un montón de escuelas tienen a maestros que jamás han ejercido. Sí, también. Entonces, el mismo maestro tiene esa falla contra la realidad, ¿no? Sí, o sea, de que tal vez sí sabe hacer las cosas, pero no tienes experiencia, ya sea trabajando en shows con la presión de un show de verdad. Entonces, sí, es lo único que le puede transmitir a sus Creo pupilos. Que es una serie de problemas que yo lo digo porque pasé por eso, digamos. Pero tú llegaste con cierta... y de hecho es algo que te caracteriza y que admiro mucho de ti, que, o sea, a pesar de que sabes un montón de cosas, o sea, eres una persona que siempre se maneja con muchísima humildad, respeto y con esas ganas como de yo quiero aprender y yo te veo siempre estás tomando cursos y siempre te veo haciendo de pronto trabajando en un escenario enorme y llegas a otras cosas más pequeñas y todavía quieres seguir aprendiendo. Eso, yo creo que eso también puede ser algo que te haya abierto muchísimo las puertas. Sí, en definitiva creo que eso ayuda bastante, como traer esta actitud buena onda. Y claro, sí, también he tenido mis momentos donde pues a veces te gana el ego y a veces, o sea, no siempre todo es color de rosa, ¿no? También hay veces donde llegas hasta acá y luego ya te bajan, ¿no? Entonces también he aprendido con golpes, no siempre he sido la mejor en todo, ¿no? Ojalá, pero no. De las dificultades, por ejemplo, sobre todo, o sea, yo últimamente ya he visto más chicas que se están acercando a esto, sobre todo como al audio en vivo, porque sí había visto más chicas no sé, interesadas como por la cuestión de producción, estudio y todo eso, pero como que al audio en vivo, no sé si les sacaban la vuelta o más bien la industria es la que les sacaba de pronto la vuelta por cuestiones de machismo o porque hasta luego suenan comentarios, ¿no? De, oye, ¿qué va a hacer cuando haya que cargar unas cajas, ¿no? Unos subs o así. Sí. Pues creo que es una mezcla. Por un lado, de que el hecho de que no haya tantas mujeres también creo que hace que las mismas mujeres no se quieran meter más por este lado. Y sí, o sea, yo he perdido muchos trabajos porque pues no soy alguien que me vea como muy fuerte, aunque sí soy muy entrona. O sea, si cargas cajas, truces y lo que te echen encima. Obviamente lo que puedo, ¿no? Porque sí. O sea, tienes un límite de carga de 150 kilos, ¿no más? En algún momento me acuerdo que quise intentar cargar una tabla, pero sí me acuerdo que, o sea, y estaba así, me la pusieron y no, o sea, sí recuerdo que mi cuerpo, mi espalda resintió. Entonces también, claro, no es lo mismo el cuerpo de un hombre que quizá pesa más que yo, es más alto que yo, que
corporalmente está mejor que yo físicamente para cargar. Ajá. Entonces sí, tengo que mediar esas cosas, pero he perdido chamba justo porque o la producción no quiere pagar una habitación extra, aunque no es algo que yo pida. Uh-huh. O sea, automáticamente muchas producciones dicen, si llevo una mujer tengo que pagarle una habitación extra y no la puedo meter con toda la bola de monos que van, ¿no? No me va a cargar lo suficiente y entonces tengo que llevar a otra persona para que haga esas cosas. O no sé, o sea, sí, o sea, hay todavía mucha, incluso creo que una especie de discriminación en esa parte. Ajá. Que ya ha ido cambiando, eso sí, definitivo. Ya ha ido cambiando, ajá. Oye, la comunidad de mujeres que se dedican al audio, ¿qué tan amigable es o qué tan...? Creo que justo porque nos ha tocado vivir cosas bien duras, porque sí, también hay mucho acoso. Digo, aquí en Guadalajara, en mi caso, pues me di a conocer rápido porque hay muy poquitas mujeres y ya como que es esta red de que te cuidan, de que como que todos saben qué onda, ¿no? Pero hay producciones que vienen y terminan siendo no tan amigables y llegan como en este plan de, la voy a conquistar a estas chavas, a esta chava. Entonces, creo que muchas hemos vivido situaciones así de acoso o de mala onda. Entonces, como que nos apoyamos un poquito más. De las poquitas mujeres que hay, sí hay un apoyo. Incluso el año pasado es la primera vez que yo trabajo en un festival. Es en el Festival Puerto América, hicieron un escenario que se llama Equal. Y todo el crew era mujeres, todos. O sea, tanto las de seguridad eran mujeres, las de cámara eran mujeres, la ingeniera de monitores es Susan y también muy buena. Yo estaba en sala, ¿qué más? O sea, todo, microfonistas también, Agnes, mujeres, la de video, Dani también, o sea, todo mujeres, luces también. Ok, sí, entonces, creo que sí, vi por ahí unas historias de Agnes, de hecho. Después de años, desde que yo entré en el 2016 hasta apenas el año pasado. Es que yo creo que al menos aquí en Guadalajara tú eres pionera en esto, o sea, no quiero decir que la primera, pero sí eres la primera que yo conocí, la primera mujer que entra realmente, o sea, a los chingadazos, pues, a todo, desde, no sé, desde escenario, microfonía, todo. O sea. Sí, creo que había muy poquitas mujeres antes que yo. Conozco a dos chavas, pero no han entrado del todo porque también tienen hijos. Entonces, esa es otra de las cosas que se vuelve muy difícil. Claro, si sales a las 3 de la mañana, pues ¿cuándo ves a tu hijo, no? Entonces sí. Sí, luego son jornadas muy largas o muy extenuantes, sí, ¿no? Entonces por eso creo que a ellas las ha pausado de no poder estar más en la industria. Y quizá la única que yo conocí, bueno, no la conocí como tal, es a la ingeniera de Vicente Fernández, que ya falleció. Creo que se llama, o bueno, le dicen La Gorda o algo así. De Guadalajara, digamos. En Ciudad de México sí hay muchas más. Ajá. Ok. O producciones europeas de Países Bajos también viene mucha chava. Ok. Oye, y pues obviamente al entrar a trabajar a esto, te das cuenta que con las herramientas que vienes de la escuela no te alcanza para mucho. Uh-huh. ¿Cuál es el kit de habilidades así que tuviste que desarrollar tal vez en un inicio? Creo, lo principal creo que es escuchar. ¿En qué sentido? Porque en mi caso tuve la ventaja de llegar con esta empresa que me acobijó, digamos, que fue muy buena onda conmigo y con ellos aprendí prácticamente lo del medio. Entonces, hay alguien al quien quiero mucho, Julio Quintero, y él casi fue el que me entrenó así a latigazos. Pero mucho era de escuchar, porque yo me le ponía de repente como que, no, es que en la escuela me dijeron que así. Y él me decía, no, aquí se hace distinto. Entonces creo que ese kit de habilidades sería principalmente escuchar y que el ego lo dejes de repente a un ladito, ¿no? Que seas capaz de saber que no sabes. Claro. Escuchar, tratando como de compartir, ¿cómo aprendiste a escuchar? Pues en mi caso, te digo, creo que fue
a base de, de regañizas, ¿no? de equivocarme y de que, ya ves, te dije que era así, ¿no? De un poco en la parte ruda, ¿no? De lo que te da el de empezar a trabajar en esto, el que te equivocas y entonces es como, tenías razón. Y es que también, algo que he notado mucho, sobre todo como en las empresas de audio, es el lenguaje que se usa entre ellos, o sea, como para la comunicación, que a veces como las cosas tienen que ir tan rápido y son tan urgentes, o sea, parece que te están gritando o a veces, o sí tiende a ser como muy rudo, pero no es de, oye, no habría chance, como de, güey, córrele con eso, oye, y es agresivo. ¿Cómo sentiste todo ese? ¿No te haría un poquito de... Creo que en el esa falta de amabilidad que hay? Creo que en el principio quizá digo, no recuerdo cómo me sentía en ese momento porque ya pasó un rato. Ajá. Pero como que más o menos me adapté. O sea, justo fue esto de que a pesar de que sí es un medio muy rudo, sabía también que había como un compañerismo y cierto cariño. Y también, pues yo estaba muy chavita, ellos estaban mucho más grandes que yo, entonces también era como mucho cuidado. Y sí, también Luis Almuina, el director operativo, también como que me cuidaba mucho. Entonces creo que dentro de todo no fue duro, pero no siento que me haya sentido como tan mal. Y creo que otra de las cosas que me ayudó, o de los kits básicos, es justo esto, o sea, no tomarte las cosas tan en serio, o sea, saber que estás en la chamba sí puede que haya gritos, puede que todo te lo pidan. Es demasiado estrés, todo sí, debe mucho ser estrés. demasiado rápido, ¿no? Y tener esta habilidad de pensar rápido, creo que es otro. O sea, creo que mi kit de habilidades no es tan de, tienes que tener un cautín y tienes que saber cómo. Creo que más bien mucho tiene que ver con. No tan de libro, sino. Tiene que ver con la actitud que tengas a la hora de chambear. Eso creo que te va a abrir muchas puertas o te va a cerrar otras, ¿no? Ok. Qué interesante. Aunque saber soldar sí ayuda mucho. Bueno, sí. Sí es. Eso fue algo que a mí me ayudó, que también de la escuela estaba un señor, Mike, el famosísimo Mike. Saludos a Mike, le debo una lana. Y por alguna razón me gustaba lo que hacía y aprendí de él y me puse a estudiar en las tardes con él ahí en su tallercito en la escuela. Entonces también el querer aprender siempre ayuda mucho. Ok. Y es que, ¿sabes? Hay algo que a veces no aprendemos. Hablando de Mike, digo, para los que no conocen a Mike, es una persona muy famosa aquí en Guadalajara que ha trabajado en escuelas de música, pero como en el área le daba servicio a los amplificadores, a las cosas ahí de las escuelas. No, y aparte él en su pasado trabajó en Alemania. Sí. Sí. Hay que traer un día a Mike. Hay que invitar a Mike. Sí. Creo que me tocó con un grupo que dándoles clases, que sales de la universidad como con cierto ego y esperas casi tener tu asistente y que si algo se daña, pues no sé, ahí está Mike, hay que llevarlo con Mike. Pero cuando trabajas profesionalmente dentro del audio, ya sea en una empresa, ya sea incluso en un estudio, y algo se daña, pues tú eres Mike. O sea, aquí no, o sea, en el estudio se nos descompone algo en el patch bay y no hay Mike. O sea, yo soy Mike y hay que agarrar el cautín, meterte abajo y reparar las cosas. Y cautín, o llevarla con Mike. No, y cautín si tienes tiempo, si no, nada más cintita de aislar y vámonos. Yo creo que ese también debe de ser parte del kit, ¿no? Esa habilidad de improvisar y de resolver. O sea, porque al final el show debe de suceder. Platicábamos hace rato antes de empezar a grabar que trabajabas por ahí con un grupo y que te gusta como tener todo ordenado, que todo funcione, que todo esté en el rider y que el rider se cumpla, para no estar sufriendo esos momentos de ansiedad de me falta una caja directa, no hay suficientes cables, o sea, porque pues, tú lo tienes que resolver. Sí. Y ya una vez que te toca y sabes, la pasas mal cuando no estás preparado, ya dices, no, nunca más. Sí. Ok.
Mitch, un día típico de tu trabajo, digamos en un montaje, así piensa en un montaje de esos grandes y horrorosos. Ok. ¿Cómo es un día? Para los que quieren entrarle, que sepan que sí está cabrón. Bueno, en los montajes más pesados que he estado, muchas veces entras al menos o una semana antes o 3 días antes. Es como la media, digamos. Depende también de si vienes con un proveedor, depende de cuánto equipo traes. Si trae el escenario, si trae también todo el audio, si trae luces, si trae... O son muchos proveedores y entre cada proveedor cada quien trae algo, ¿no? Uh-huh. Hay proveedores que traen todo lo de luces y tú traes solamente sonido. Entonces, en ese tipo de situaciones, si nada más traes audio, por ejemplo, tal cual es llegar, no sé, un 7, 8 de la mañana. Generalmente desayunas allí de lo que caiga, lo que sea. Una Little Caesars para desayunar. Ajá, una tortita, algo. Y luego en la tarde una Little Caesars de pepperoni y en la noche llega otra Little Caesars. Las terminé odiando, la verdad. Y pues tal cual es de... Bueno, en mi caso, cuando ya empecé como más en la parte de encargada de audio, solamente sabes que tienes que montar y que en el momento en que los de escenario tengan ya la estructura, que generalmente, no sé si estoy dando muchas vueltas. No, me encanta. Dale. Generalmente se busca que los que vienen con la estructura del escenario ya esté listo para que luego lleguen los proveedores y ya nada más montes y llegues, montes y listo. ¿Y eso sucede? No, generalmente cuando nosotros llegamos... los de escenario están desayunando. Ajá, todavía les falta un montón, luego les faltan algunas, un poco de equipo y no traen, bueno, no equipo, sino la estructura. Entonces se van y regresan, Entonces en eso ya pasaron como 4 o 5 horas. Ok. Entonces sí tienes como que estar mediando entre... tener un poco de paciencia de saber que se va a alargar. O sea, llegas sabiendo que no vas a salir, que no sabes a qué hora vas a salir. Uh-huh. Eso es lo principal. Y la otra es tener como claridad de, ok, no puedo montar el audio, o sea, no puedo subirlo. Generalmente, ¿cómo se sube el audio? Bueno, hay motores y le pides a una persona que está encargado de trabajar en las alturas que te... Al rigger. Ajá, el rigger. Que te suba, que te instale dónde va a ir el bumper, que el bumper es lo que carga a las bocinas como tal, ¿no? El line array en eventos grandes, ¿no? Entonces, digamos que para que pase todo eso, cuando no está la estructura, pues obviamente no se puede y entonces tienes que pensar en, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sí puedo hacer en piso para ir montando, no sé, la amplificación, ir tirando cableado, etcétera, etcétera. Porque llega un punto donde pues todo va pasando las horas, van pasando las horas y todavía no se sube el audio y todavía faltan 1000 cosas más que hacer. Entonces lo que puedas ir como adelantando creo que es lo principal y es a lo que uno busca como encargado de audio, hacer como tratar de ir tachando todas estas cosas que tienes que hacer. Ok. Ajá. Y mucho también buscar posiciones que te indique ya sea el productor o tú busques la mejor opción de dónde tener tu equipo de amplificación. O sea, me refiero a que si hay algún problema, puedas entrar rápido al equipo y ya sea, no sé, mutear o quitar un cable o etcétera, etcétera. ¿Nunca te ha tocado así que llegue el de sistemas y diga, no, así no quiero el audio y va para abajo? Sí me ha pasado. También me ha pasado que errores humanos de que no pusiste el ángulo donde iba, no sé si me estoy dando a entender. Ajá, sí, el ángulo de las cajas. Ajá, el ángulo de las cajas donde iba. Y entonces sí, pues desbajar todo. Cuando alguna vez me pasó que teníamos los subs abajo, que son estas bocinas muy grandes, y teníamos que bajar el PA. Entonces, pues mueve primero las bocinas, dile a los chavos que te ayuden a mover las bocinas, y luego bajas, y entonces sí, se vuelve muy complicado. Entre más pasa el tiempo, más complicado es hacer ese tipo de cambios. Pero sí, de que pasa, es común. Ok. Sí. Y eso hasta que ya llegan los que van a operar el equipo, empieza el evento. Sí, ajá, o sea... ¿Y qué haces durante?
Depende de lo que me corresponda hacer, ¿no? En ciertos eventos, si va alguien más de sistemas, entonces yo nada más estoy como apoyo. Él me dice, mira, esto es lo que tengo, este es mi diseño. Porque muchas veces tú como proveedor llegas, tienes el equipo, ya pon tú que está la estructura, pero no te han mandado el ingeniero de sistemas el diseño como tal. Entonces te tienes que esperar hasta que venga y ya empezar a hacer las pruebas, ¿no? Para eso, pues generalmente es ya en la noche, ¿no? Termina dando, no sé, 11, 12 de la noche, si bien te va, ¿no? Uh-huh. Cuando no hay ingeniero de sistemas, pues a mí me toca o me ha tocado hacerlos. Uh-huh. Y estoy ahí encargada en sala. Generalmente me tocaba esa parte de cuando venían las producciones, o sea, las bandas con sus ingenieros, pues apoyar a los ingenieros y decirles qué necesitan, decirles cómo está más o menos el sistema para que para que trabajen con eso, ¿no? Y sepan cómo están las cosas, digamos. Okay. En el caso de que me toque estar en escenario, que también me ha tocado ambas cosas, estar como checando acá O sea, dividirte. Sí, hubo un evento donde fue mortal, que me tocó estar encargada, bueno, apoyando a los de sala, apoyando a los ingenieros de monitores y ahí cuando podía en escenario. Okay. Sí, no es lo recomendable, no es lo mejor. no bueno para la salud mental, y fue física. Para, creo yo, la producción ahorrarse. Porque también pasa, ¿no? Sí, claro. Entre más paquetaxo. Sí, pero, o sea, entre más hagas eso, más cosas pueden fallar. Sí, claro, y esa vez fallaron un montón de cosas, sí, obviamente, porque es un desgaste que es demasiado, no es posible. Digo, lo logramos, pasó el evento, salió bien, pero sí hubo fallas porque sí era demasiado trabajo para una persona. Digo, éramos un equipo grande, ¿no? Pero digamos que, al menos de mi parte, creo que no estuve al 100 justo por estar en 1000 lados. Entonces, no es lo mejor. Cuando me ha tocado trabajar en áreas en particular, ahí sí ya creo que me he desempeñado muchísimo mejor. Si no estoy apoyando a los ingenieros, a las producciones, entonces me voy a escenario y ahí sí a microfonear, ¿no? ¿Qué te gusta más de todo esto de lo de en vivo? Sala, monitores, escenario, producción, sistemas, otra cosa que no sepa, microfonía. La verdad, disfruto mucho estar en escenario haciendo microfonía o master patch, que es esta persona que está encargada de estar justo donde están los stage box y cablear, descablear. Porque en muchos festivales no hay una consola, sino que hay 3, 4 consolas. En monitores, 3, 4 consolas en sala. Entonces cambian de banda y hay que parchar todo. Sí. Si el ingeniero trabaja con otra consola, entonces sí tienes que cambiar la manguera que va de una consola a la otra consola. Y entonces sí, ahí tienes que estar desparchando y teniendo mucho orden. Entonces eso... eso de, a ver, el 5 me llega por el 8, sí, Mitch, ¿qué chingas estás haciendo? Y tiene que haber muy buena comunicación entre el Master Patch y los microfonistas. Entonces, creo que de lo que más disfruto es justo esta parte de estar en escenario, porque es donde está el rush así a todo lo que da. Y también la buena vibra. Sí. De que te encuentras a tus compas que no viste hasta hace mucho tiempo y entonces ahí está la buena onda. En sala me gusta, pero sí estás un poco ajeno a todo el rush de allá arriba, ¿no? Está padre porque disfrutas, mezclas para ti, está a gusto. Y a veces el de sala es como el rockstar de los ingenieros, ¿no? Sí, porque el de monitores ahí sí le toca la friega también. Sí, es que estás mezclando directamente para el artista y y tal vez tu mezcla te quedó impecable, pero si el artista no anda en el mood. Sí, no. O sea, y no le gustó tu mezcla porque tal vez no le gustó. Hoy no estaba de humor. Sí. Qué aparte horrible. Pasa mucho. Yo he hecho muy poco monitor. He estado de monitores, sí, pero un poquito. No lo disfruto tanto y creo que no me siento tan segura. No sé. Lo que también pasa mucho en festival es que vienen banditas pequeñas que no traen a sus ingenieros, pero como ya están en un festival, entonces ya se sienten hasta acá. Okay. Entonces sí también ahí es bien duro porque muchas veces se ponen nada más súper mamones con el de monitores solo por ser mamones, no por plan
no por algo razonable. Entonces también ese es como lo que siempre les toca a los de monitores. No solamente es la parte técnica, sino a ver cómo llegan los músicos, si es buena onda, si llegan en mala onda. Oye, pero no solo los músicos, porque digo, también me ha tocado ver o escuchar así historias de banditas que llevan a su ingeniero y que pidió la Digico Turbomadres. Ah, sí. Y llega y no, por alguna razón no funciona su escena. Sí. Y ya no saben absolutamente nada qué hacer porque probablemente ni siquiera hicieron ellos esa escena. Sí, y muchas, sobre todo si no tienes chance de hacer soundcheck, que suele pasar con bandas pequeñas. Ajá. Sí, me pasó en un evento justo que el de Sala pidió una venue y quién sabe qué pasó. Todo funcionaba muy bien, pero en el momento en que él entra, no sonó y no sonó y no sonó y no sonó. Y ya como 10 minutos de... La verdad es que en ese momento yo no estaba en Sala, entonces no supe realmente cómo estuvo el problema. Solo sé que 10 minutos después, o sea, tuvieron solamente 10 minutos en la banda para tocar. Sonó. Creo que los ingenieros que estaban ahí le ayudaron, tanto el de sistemas como el que estaba encargado de Sala, que venía por parte de la producción del festival, le ayudaron y ya sonó. Pero sí del show de 40 minutos se quedó en 10 minutos. Y yo me acuerdo que el artista ya no se quería bajar. Y acá el stage manager nos dijo, ya, desconecta todo. Y yo fui la persona que... Entonces sí, salió muy enojado ese artista. ¿Y enojado contigo? No se dio cuenta que yo fui, pero yo fui la persona que... No, volteé ahí así con el cable de... Sí, y a ver, lo peor es que era un artista que me gusta, entonces sí fue como, ay, yo le quería pedir una foto, que nunca lo hago, pero esa vez sí quería hacerlo. ¿Cancelaste el plan groupie? Cancelé el plan, sí, porque desconecto y de repente sale el artista enojadísimo. Pero digo, fue también, yo creo que tuvo mucho que ver porque su ingeniero no estaba tan seguro en esa consola, pero la pidió. Es que es el problema, él la pidió. Sí, él la pidió y pues ahí estaba y todo había funcionado bien. Ay, qué loco. Oye, Mitch, ¿y un proyecto así emocionante en el que hayas trabajado alguna vez así que digas, wow, de mis tops? Creo que han sido 2 en particular. Uno en Cancún, que fui con gente... O sea, la producción con la que yo fui eran ingenieros o sea, los respeto muchísimo, saben muchísimo. Y eran músicos, era Warren Hills Cancún Jazz Festival, entonces iban así puros jazzistas pesados. Entonces, musicalmente lo disfruté mucho, porque muchas veces en los festivales, pues quizá no es la música que te gusta, la disfrutas, pero pues está bien, ¿no? Acá no, acá sí era impresionante el nivel de los músicos. También la buena vibra. Y también tuve la posibilidad de estar trabajando con una producción gringa. Entonces nunca había trabajado sí había trabajado con artistas que venían de otros países y bueno, trabajas con sus roadies y así. Pero acá toda la producción era gringa, entonces sí era distinto la manera de trabajar, ¿no? ¿En qué cambia la forma en la que trabajan en otros países? Creo que ahí había un poco más de organización y también la parte de seguridad, que aquí en México la dejamos muchas veces a un lado, era sí completamente distinta. Entonces sí era de que incluso teníamos que traer como el casquito y así como ingeniero civil. Como Bob el constructor. Sí. Como todo muy, o sea, quien está encargado de monitores no se mete con la chamba del que está en RF y así, ¿no? O sea, cada quien está como muy especializado en su chamba y hace su trabajo bien y ya. Es que luego aquí en México nos encantan los todólogos y luego, por ejemplo, como ahí en la expo que muchos riggers se quejan de que está horrible, ¿no? Porque tienen que la línea de vida, o sea, lo que los mantiene colgados, lo tienen que quitar para llegar al siguiente. O sea, como que están muy separados. Sí. Y yo creo que, o sea, una compañía gringa no aceptaría trabajar en esas condiciones. Sí, no, definitivamente no. Digo, nunca he ido de gira a Estados Unidos, pero estoy casi segura que, ahí todo sí es de sindicato y los horarios muy establecidos. Se termina tu turno y entra la otra persona a seguirle. Acá no, acá lo que te decía, a mí me tocó chambear en 3 cosas distintas y no di al 100 en nada.
Ok. Ajá, entonces y, ahí... y no hay nada de que turnos, o sea, entraste y hasta que se hasta acaba. que salga, sí, sí, sí. O sea, en muchos eventos, no sé, el día del show, Ajá. en ese festival justamente donde me tocó como estar en 3 lados distintos, me acuerdo que el último día, eran 2 o 3 días, no, 2 días de festival, el último día terminábamos como a las 3 de la mañana y ahora desmontar. Ujú. Y tú síguele, o sea, no va a llegar alguien a decirte ya te puedes ir y descansar. No, y todavía teníamos que pensar en separar el equipo porque habíamos rentado equipo de otra empresa. Ajá. Y entonces no solamente es guarda lo loco y ya vete, sino guarda pensando en que esto es de acá y esto es de acá. Y esto que se va además para el no otro. puedes perder ni un No, cable sí, porque no, sí, te es- cajeas gacho. O Sí, sea, yo una vez perdí un micro y sí lo tuve que pagar con mi, con mi dinerito, entonces sí. Uy. Y fue un micro nada más. ¿Y qué micro fue? Un E609. Ah, ok. Sí, no estuvo no lo tan olvido. mal. No estuvo tan mal, pero... Digo, también en vivo, o sea, sí se usan micrófonos caros, pero no tan exorbitantemente caros, ¿no? Sí, O dependiendo, o sea, no como en el estudio, pues. Sí, a menos, es que muchas veces en festival los artistas, los principales, vienen ya con su microfonía. Ajá. Bueno, pero ya ahí es o sea, ya es Sí, como parte ya- del equipo del artista sí, ya y no, ellos ahí llegan, ya montan ni sus te metes, cosas ajá. Sí, y bye, pero ¿no? generalmente digamos que lo que nosotros ofrecemos, como el rider, digamos, Ajá. sí suele ser como el clásico que se usa y no sé, Shure y vámonos. Ajá. Ajá, betas, cosas así. Ok. Ajá. Sí, alguna que otra empresa sí trae sus micros pro, pero generalmente tú como microfonista procuras irte con los de... Los del de rider. siempre, ajá, Ok. sí. Súper bien. Bien, ahora me gustaría que me platicaras así el proyecto de tus sueños, o sea, que dirías, me muero trabajar en esa producción De audio en vivo, de audio en vivo. ay. Mm, Bueno, una de las bandas con las que pude trabajar y me encantó su trabajo fue con Natalia Lafourcade. Wow. Estuvo impresionante, o sea, los músicos, aparte súper lindos, súper, no sé. Y me acuerdo que el que estaba ahí de stage manager, o sea, muy impecable su trabajo, así nunca había visto una banda que llegara con ese detalle, que no podía cruzar ni un solo cable por donde pasara Natalia. Creo que los ingenieros también impresionantes. Me acuerdo, trabajé 2 veces con ellos. En una ocasión estuve nada más en monitores, bueno, en el área de escenario, en la otra estuve en sala y sí, fue impresionante. Entonces, si pudiera en algún momento trabajar con alguna producción, creo que sería con ella, con Natalia. Creo que como músico es increíble, aparte de mujer en nuestra industria. Ajá. Sí, es como un top para mí. Ok. Ajá. Ay, qué chido. Ahora me gustaría ver algún momento de esos difíciles, complicados dentro así de tu chamba, o sea, de que troné una bocina, quemé un equipo, se me cayó una estructura, alguna cosa así que te haya pasado. Híjole. Hay tantas. Yo una vez me caí de un escenario en un ground support hace bastantes años, creo que fue en Tuxpan. Ajá. Estábamos tocando y pues yo empecé a brincar. O sea, no creas que sí muy atléticamente. Era como un osito saltarín. Te imagino. Y pisé en una tarima que estaba como mal ensamblada y se cayó y me fui al carajo. Pero pues, no sé, ¿qué serán? Como 2 metros lo que están en esos escenarios. Un evento grande, unas 2,000 personas. Yo me fui al carajo. Es más, y quedé por afuera de la valla de seguridad. La banda ni se dio cuenta. Siguieron tocando, nada más estaban así de, güey, ¿dónde está este vato? Sí, sí. Y yo así de, le di mi bajo al stage. ¿Qué hago? Pues me tuve que salir para subirme por las escaleras, pero para acabarla de joder, se me perdió un zapato. Entonces
Así, no lo encontré, o sea, lo estuve buscando y pues, ¿qué hago? Pues ya me quité el otro zapato. Después de como un minuto de que la banda estaba así de qué chingados, me subo otra vez por las escaleras sin zapatos a seguir tocando. Y luego en ese mismo evento había un montón de como de tachuelas en el escenario, de grapas. No. Y sí, ahí hay está, un chorro. y ahí sí. está un amigo que era nuestro station ese tiempo. Ahí está con no sé de dónde se sacó unas pinzas y quitando tachuelas ahí por donde yo toqué. Estuvo bien feo. Sí, generalmente se busca quitar todas, pero hay veces que no se puede. No, y yo sin zapatos. Sí, no. Y no es la primera vez que me caigo en un escenario. Sí, a mí también un amigo se cayó y yo estaba abajo. Ajá. Afortunadamente estaba en la tabla de al lado, Ajá. entonces no me cayó a mí, pero me pudo haber caído a mí. O sea, yo lo vi tal cual como ¡fup! Y yo en la parte de abajo. No, me tocó. Ese fue un evento más modesto con una bandita de covers en un barecillo así como de esos de bikers. Hicieron un escenario y aprovecharon la barra como para extender un poquito más el escenario. Entonces pues, estábamos echando covercitos, tocando puro cochinero y que no me acuerdo qué estábamos tocando y yo estaba saltando, pero en esa parte de punto de ¡qué machín, maricanena! ¡Más ventino! ¡Put! Se me mete la pata porque la chingadera esa era de tabla roca. Se me mete un pie y se va Y así ¡pum! hasta abajo. Ajá. Hice el split olímpico así. No, Sí, horrible. no. Se me rompió mi no, bueno, Qué feo. mis ingles se rompieron, mis genitales se rompieron, mi dignidad y mi honor se rompieron, pero lo que más me dolió que se rompió fue mi pantalón, No. porque se rompió, o sea, pero de una manera muy cabrón, o sea, esa madre se convirtió en una falda, o sea, en vez de romperse así, se rompió así, de No, rodilla es horrible, a rodilla, sí. y era así como la segunda, tercera canción, o sea, No. terminé de tocar el set, todo un pantalón negro, pero de un lado totalmente blanco No, por el yeso, no, ajá. totalmente roto, yo así roto por dentro. Estuvo Sí, horrible. Nunca te ha pasado nada así, ¿verdad? Se me rompió una vez un pantalón. Sí, ¿Neta? sí, en un case, como estos cases luego ya están muy usados, pues estaba sí, ya sí, como sí. la laminita hacia arriba, me senté y me paré y ¡fup! Ajá. Upsi. Y ya pues gaffersazo. Sí, todo se remedia con gaffer. Sí, pues algo así muy rudo. Digo, no me ha pasado tan rudo como justo el evento en el que te digo que estuve acá y allá y por acá, Ajá. unos componentes sí se dañaron y estaban a punto de atribuirme la culpa a mí, diciéndome Uy. que yo había conectado mal la amplificación. Entonces sí fue un momento de mucho estrés, porque en el show pues todo iba fluyendo bien, pero sí recuerdo que los amplificadores los vi como clipeándome. Ujú. Y hablé con el de sistemas y me dijo, no, todo está bien. Y yo así como, no lo sé, amigo. Hablé con producción, no me contestaron en ese momento. Entonces yo sí estaba así como, no sé, algo aquí no me está... Algo va a salir mal. Si algo prende rojo, algo va a Sí, salir mal. entonces yo recuerdo que le bajé un poco ahí dentro de la amplificación porque pues no me podía meter ahí con el de sistemas. Ajá. Yo nada más iba ahí como proveedora, como encargada del equipo y ya. Ujú. Pero sí recuerdo... y me acuerdo que en ese entonces yo ya no formaba parte como tal de la empresa, entonces sí recuerdo que fue como algo que me generó como mucho estrés y traté de solucionarlo en el momento. ¿Ibas pero, como freelance? Ajá, iba como freelance, pero Ajá. tenía como toda la carga de trabajo. Ok. Entonces sí me acuerdo que no estaba al 100, o sea, físicamente no estaba al 100 y también fue como... Fue demasiado. Estaba a cargo de muchas cosas en ese Sí. momento. Entonces sí hice lo que pude, fue bajarle a la amplificación y ya. Recuerdo que yo tenía como un esquema. Siempre he sido como muy, justo por esa parte de dibujar y así, como que todo el tiempo lo tengo que anotar, tener Ujú. como la libretita ahí. Ok. Y recuerdo que sí, porque ahí combinábamos equipo de otra empresa y de la mía y otros amplificadores. Entonces sí como que tenía que estar haciendo acá como mucho parcheo. Ok. Recuerdo que todo eso lo anoté, lo hice y sí después
se salió a la luz que había componentes que no estaban funcionando, muchos, ¿no? Y sí fue como, no, fue un momento de mucho estrés, me sentí muy mal porque dije, híjole, ya no voy a volver a trabajar con la empresa, Ajá. porque pues me van a tirar a mí la culpa de que yo conecté mal y así. Afortunadamente ahí lo que me ayudó fue explicar cómo había hecho yo la conexión. Tenía como este papelito sin querer que decía, mira, así lo conecté, hice esto, lo expliqué varias veces. Ajá. Y ya fue como, ok, va, no fue contigo, ¿no? ¿Y fue problema del equipo? El preset que se utilizó. Ajá. Se utilizó un preset distinto en el procesador y ese preset fue lo que también afectó el equipo. ¿Qué otra cosa? También en ese equipo estaba muy forzado. O sea, no era la cantidad necesaria. O sea, estaba como, ¿cómo se le dice en México? Y cuando hace, o sea, digamos que hacía falta más amplificación para que esas cajas funcionaran. Entonces ahí hicieron ahí un rollo ahí medio... Una mexicanada. Una mexicanada como tal, ajá, sí. Un algo hechizo, eso era lo que quería decir. Algo hechizo. No, pero creo que mi palabra favorita es mexicanada. Sí, entonces el equipo no era como tenía que estar, porque recuerdo que la otra empresa a la que le rentamos el equipo no tuvo ese mismo inconveniente. O sea, sí, como 1 o 2 componentes se estaban mal, pero es normal, ¿no? En un show de 2 días donde hay DJs y de todo un poco, pues sí, claro que va a pasar, ¿no? Sí. Puede pasar, sobre todo los agudos siempre se van. Entonces, en ese momento sí recuerdo que fue un punto como muy de mucho estrés para mí, me sentí muy mal, pero digamos que salió adelante. Ese sí. Y el otro, creo que un poco porque me hacía falta más callo. Y también creo que no me escucharon a mí, porque es algo que batallo también como mujer. Sí es el rollo de que nadie te escucha. O sea... Oye, ¿qué está pasando? Sí. Sí, justo creo que esto de que me pasó a mí cuando yo les dije, esto no me está gustando y le hablé con sistemas y fue como, no, todo está bien. Y fue como... O sea, más bien el hecho de que más bien te metiste ahí al equipo y, o sea, tal vez eso salvó algunos de los componentes. Sí, pero digamos que no me pude defender como, o sea, tenía que defender que yo me lo había notado y me costó mucho trabajo que me hicieran caso hasta que vi el papelito, ¿no? Pero desde antes, o sea, no, quizá tampoco soy la persona que da más a la autoridad o que tiene esta presencia de autoridad. Entonces, no, eres una persona pequeñita, no asustas mucho. Entonces sí, me ha pasado mucho que han habido problemas y muchas veces es porque no puedo como alzar la voz y decir, yo sabía que esto iba a pasar y no me escuchan y entonces... Ok. Bueno, nos cae la pandemia, se acaba el trabajo de a todos. Horrible. Sí, todos tuvimos que hacer otras cosas. Yo me puse a hacer pastelitos. ¿Tú qué hiciste? Ok, pasaron muchas cosas. La primera fue que tuve como un burnout. Entonces, no me enfermé de COVID, creo. Hasta lo que sé, ¿no? Pero me puse, o sea, estaba pesando 45 kilos. Siendo que yo soy delgada, para ese punto estaba muy delgada, tuve como una infección en el oído, entonces sí duré como un tiempo como en stand-by. Ok. Ajá, trabajé después de eso, ya me recuperé, trabajé en H-Life, en un antro, haciendo como mantenimiento. Uh-huh. Eso me salvó ahí poquito de no estar en cero completamente, pero pues estábamos, aunque trabajando ahí todos los días y todo bien, pues no había ingreso tampoco porque el antro no podía abrir y estaba todavía como en remodelación. Entonces pues llegó un punto donde nos dijeron pues muchas gracias, pero hasta aquí, bye. Y se acabó. Se acabó. Con mi pareja en ese momento, él estaba, el ahorro que teníamos lo invertimos para comprar herramienta y hacer muebles de herrería y como industriales. Ok. Ajá, en eso nos estuvimos apoyando entre los dos. Hacíamos como mucho equipo, entonces sí fue como una temporada difícil, pero lindo en esa parte, ¿no? De que veíamos cómo salir adelante. Otra de las cosas que hice fue trabajar en un call center, que ya fue así como ya de plano ya call de center. plano ya no podemos más. O sea, sí estábamos sufriéndole mucho.
el call center quizá no paga wow, pero bueno, en ese yo entré hablaba como inglés, entonces, bueno, hablo inglés, entonces digamos que me ayudó. No muy bien. Hablaba inglés, pero me chingué en la rodilla. Entonces sí, me ayudó mucho eso porque ya me pagaban un poco más, ¿no? Entonces con eso ya fue como un descanso. Aparte, en ese entonces yo estaba freelance. Mi pareja sí estaba con una empresa, yo no. Ok. Entonces sí. O sea, te agarró fuera. Me agarró fuera de base, sí. Me acababa, o sea, un año antes, a la mitad del año, yo ya había salido para estar de freelance porque me estaba yendo muy bien. Ajá. Estaba empezando a ir shows muy, muy grandes. Ok. Ya dije, ya la hice. Ya la hice, voy poquito a poco. Ay, y no. tómala, llega esto y sí, pues fue muy duro. O sea, emocionalmente fue difícil y aparte lidia con, pues no hay dinero, ¿no? Sí, Ajá. ya. Y también a mi pareja pues le bajaron el sueldo, entonces sí fue muy duro. Ajá. No, es que yo creo que los que más sufrieron durante la pandemia fueron los proveedores de audio, o sea, las empresas de renta, porque, o sea, aparte siempre trabajan bajo deuda, o sea, compran equipo y conforme lo van rentando, lo van pagando y se necesitan unas bodegas gigantescas para almacenarlo. O sea, no. Sí, muchas empresas que tenían bodegas gigantescas tuvieron que mudarse, irse a otra, porque la renta está carísima. Sí, claro. Entonces sí, fue muy duro ese periodo. Ok, y luego de ahí tú te brincas a otra cosa, al diseño sonoro, empiezas a explorar otras cosas. Sí, justamente cuando entro al call center, la verdad lo odié. Me acuerdo que salía, o sea, de estar todos los días, o sea, sí era una jornada de trabajo muy dura el audio en vivo, pero todo el tiempo estaba moviéndome y haciendo muy cosas. Dinámico, ¿no? Ajá. Se te va el tiempo rápido, ¿no? Sí, y en el call center pues eran 8 horas sentada en un escritorio y luego traía la mascarilla. Uy, no. Sí traía la careta la mascarilla y hablando en inglés. ¿Y atendías personas enojadas? Sí, muy enojadas. Gente muy grande. Fue raro porque a pesar de que era un call center, estaba atendiendo a gente para un radio satelital de Estados Unidos que ni siquiera existe en México. Entonces sí, de repente había cosas que me ayudaban de saber un poco de audio. Ajá. Entonces eso fue como lo único bueno, ¿no? Pero sí fue una temporada muy dura. O sea, la pasé muy, muy mal. Sí creo que fue, pero todo por sacar lana, ¿no? Y ahí gracias a mi pareja también fue como mucho apoyo de moral, ¿no? Y se iba conmigo a desayunar para cuando tenía esos breaksitos, él llegaba y ya como que me relajaba, ¿no? Pasa esto que, bueno, él se da cuenta él que la estoy pasando mal y afortunadamente él tenía muchos contactos, entonces me contacta con una empresa que se llama La Covacha. Yo mando mis papeles. Esta empresa es de postproducción y trabaja mucho con campañas publicitarias para políticos. Sí. Entonces yo mando mis papeles y me dice, pues aguanta a ver qué pasa. Y sí, afortunadamente el 2021 empiezan como estas elecciones. Ajá. Y es cuando necesitan mucha gente. Y ahí es cuando yo entro. Entonces afortunadamente me pude salir de esto y entro a trabajar en postproducción más de lleno. Ya lo había hecho antes. Había trabajado también en esta etapa de entre que estaba en la escuela y estaba por salir de la escuela, perdón. Estaba con lo de audio en vivo y también empecé a trabajar con unos maestros haciendo postproducción para cine. Y estuvimos trabajando en 3 películas. Entonces, sí fue también un periodo como difícil. O sea, era mucho trabajo, pero aprendí mucho. Entonces, digamos que ya sentía que tenía como cierta... O sea, no venía en cero de diseño sonoro. Y sí, o sea, entré ahí y ya estuve... Nada más que solamente estuve 3 meses trabajando ahí. Pero sí fue de... Pues en campañas así. Sí, o sea, justo en el mero momento de campaña. Sí, de que vete a hacer sonido directo un día y al siguiente día ponte a hacer postproducción para tantos comerciales de 1 minuto, ¿no? 7, 8 comerciales. Entonces sí. No, y la Covacha hace estrategia política precisamente para el partido que ahorita está. Sí.
Y también para otros estados y unas coaliciones ahí de unos partidos. O sea, sí. O sea, es demasiado. Entonces, sí, éramos varios en el departamento de sonido. Ujú. Yo empecé como haciendo sonido directo. Afortunadamente, como tenía como cierta facilidad en Pro Tools y todo esto, me Ujú. pasaron más a postproducción. Pero sí Órale. recuerdo que me la pasaba en mi casa. Ajá. Fue home office. Ay, qué chido. De Bueno. 9 de la mañana, sí. Yo también, como me clavaba demasiado, pues también terminaba. O sea, no paraba mi trabajo a las 6 de la tarde, sino No. que me seguía todo por Ay, ya entregar, sé. ¿no? Sí, Ajá. te entiendo perfectamente. Yo me Sí. volví loco trabajando, haciendo home office. Sí, entonces sí. Pero nada más duró 3 meses, ¿no? Y digo, ya en campañas, pues sí ganas un poquito mejor y todo. Ujú. Me ayudó porque desafortunadamente entraron a robar a mi casa antes de entrar a trabajar ahí. Entonces No. sí se llevaron así muchísimas posible. cosas. Sí. Así el estudio entero, adiós. Ay, qué feo. Sí, entonces sí, imagínate, dentro que ya veníamos con pandemia y luego que te roben, híjole, sí, Ok. la pasé mal. ¿Y qué siguió? Pues ahí estuve un rato, después tuve un problema personal muy fuerte que me hizo pausar así por completo, cambiar drásticamente lo que venía. Ujú. Tuve que, sí, o sea, no había de otra. Me tuve que ir de Guadalajara. Emocionalmente estuve muy mal. Perdón si me pongo un poco mal. No. Falleció mi novio y sí fue, pues, me quedé en cero, digamos. Me quedé sin trabajo porque una semana antes me había quedado, se había terminado el contrato. Pasa lo de mi novio y bueno, mi familia dice, ¿sabes qué? Vente a Morelia. No tiene caso estar aquí, ¿no? No tiene caso que estés sola, que la pases mal. Podía suscitarse a cosas peores, ¿no? Sí. No, es que ese tipo de cosas son durísimas Sí. y es pues bien chido que contar con la familia, ¿no? Que te Sí. pueda ir no sé, no sé cuántos años estuviste fuera de casa y regresar está raro, pero Sí. a veces se necesita. Sí, ahí no había de otra, ¿no? Fueron 8 años que ya llevaba. Aparte, bueno, sí fue un shock porque fue un cambio de vida en todos los sentidos. Sí. Y viniendo de una pandemia donde económicamente no estábamos bien, entonces Ajá. sí fue muy, muy duro esa Sí, es un temporada. año en el que, o sea, quedas un poco roto. Yo he visto coincidido con muchos de mis amigos que varios quedamos como con secuelas de la pandemia, tal vez no precisamente del virus, sino como el cambio de hábitos, el cambio de sistema, el cambio en la forma en la que trabajas. O sea, hay un montón de problemas de salud mental y luego en ese momento tú te das un chingadazo Sí. de este tamaño. Aparte, yo nunca había perdido, o sea, había perdido a mi abuela, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero es como ese tipo de muertes que sabes que va a pasar. Ujú. Acá no, acá fue sorpresivo. Ujú. Y ya también por COVID había perdido familiares que fue una sorpresa para la familia, ¿no? Entonces, Ujú. como que el 2021 empezó así de que el robo, que los familiares... Te maltrató ajá, demasiado. Sí, fue muy, muy duro. Y el que él falleciera, pues sí me destrozó. Entonces, ahora que lo veo como con retrospectiva y como que lo he ido trabajando, sí, una muerte cuando no te la esperas te marca. Es más dolorosa. Sí. No, a veces ni te alcanzas a despedir, a veces ni... Sí, es muy duro. Ajá, entonces sí, obviamente hay secuelas, te quedas con este miedo, ¿no? Pero creo que ahí lo que a mí me ayudó fue esta red de apoyo. Me pudo haber ido peor, ¿no? Me pudo haber ido, o sea, yo me quedé sin trabajo una semana antes, entonces pude no haber tenido nadie, pude haberme quedado sin querer, porque no quería trabajar, obviamente, no tenía ni la cabeza, fue un shock, ¿no? Entonces, pude haber estado en cero y quizá, sí, o sea, mi familia, gracias a ellos estoy aquí definitivamente
gracias a ellos que son como fueron muy conscientes de que yo necesitaba aparte un apoyo extra, que pude salir adelante. Entonces sí, la salud mental, ya después de vivir algo así te das cuenta de lo valioso que es y que a veces el trabajo no lo es todo. No. Ajá. Durísimo. Y ya con eso como que he ido como bajando un poco más este estrés o esta presión en la que estaba todo el tiempo, ¿no? Como ya siendo un poco más consciente de lo que es la vida como tal. Qué loco es ese tipo de cosas. ¿Cómo sales de este bache? Pues, ¿O cómo vas saliendo? Pues creo que ha sido de mucha paciencia conmigo misma. Y sí, básicamente ha sido eso, mucho trabajo personal. Han habido días, y todavía me pasa, en donde parece como que fue ayer, ¿no? El dolor está ahí, ¿no? Y me quedé con preguntas, me quedé con cosas sin resolver. Entonces, creo que hay cosas que no las voy a superar tan fácil. No, toma muchísimo tiempo. Sí, ajá. Y también, digo, no soy creyente como tal. O sea, la educación que tuve fue completamente laica. Entonces, a veces creo que desearía ser más consciente, o tener más esta idea de fe, ¿no? ¿Te gustaría tener fe? A veces sí, porque creo que lo hace un poco más sencillo. Cuando no sabes en qué creer. Le da una explicación, le da una narrativa que hay después. Cuando no sabes en qué creer, sí, como que siempre estoy entre y si sí, y si no, y si simplemente pasó y ya. Me cuesta trabajo eso. Pero ha sido, pues sí, tomar medicamentos. En su momento lo tuve que hacer. Sigo con terapia, tanatología. Llorar mucho, claro. Ser consciente de los sentimientos que tienes. Y nada, o sea, creo que poquito a poco y seguir con esto, ¿no? Seguir haciendo. Creo que también algo que me ayudó fue trabajar, regresar como a lo que me gusta de sonido. Ajá. Porque sé que a él le hubiese gustado que no me quedara en stand-by, ¿no? Y esa terapia ocupacional creo que me ayudó mucho a ir poco a poco. Sí. Que sí, el año pasado, por ejemplo, perdí un trabajo también y creo que en parte fue porque no estaba del todo bien. Quizá me adelanté mucho a empezar otra vez de 0 a 100, ¿no? Ok. Ajá. Pero pues es parte de, ¿no? O sea, somos humanos al final de cuentas. Ya. Oye, y esta nueva etapa en la que estás empezando a incursionar como en lo de industria de los videojuegos. Ah, sí. ¿Cómo está eso? Cuéntame. Eso es nuevo para mí. Pues digo, como te decía, desde que empecé en esta carrera, ajá, lo que siempre me gustó fue mucho la animación, toda esta parte visual. Siempre quería hacer diseño sonoro, pero no sabía que existía esta parte de videojuegos. Hasta que el año pasado empiezo a... como que el hecho de tener un poco más de tiempo para mí, o bueno, ya no estar... Seguía trabajando, pero ya no estaba como todo el día en un evento. Uh-huh. Como que empecé a investigar o a clavarme un poquito más en leer. Algo que me ayudó fue que empecé a dar clases. Esa fue como la primera vez que... O sea, después de que me pasó todo esto, empecé a dar clases y empecé a leer muchos libros para prepararme para las clases. Y ahí es donde empiezo a ver que hay esta industria de los videojuegos y que es mucho más amplia de lo que se conoce aquí en México. Sobre todo audio para videojuegos en particular. Ajá. Porque si de por sí en medios audiovisuales hay muy poca gente... O sea, hay yo lo veo como si fuera un hoyo, ¿no? Están los de cine que quieren saber un poquito más de sonido y entonces entran a hacer sonido directo y así. Y están los de producción musical que uno que otro loquito le gusta más como la parte de cine y entonces entra como a esto. Pero muy pocas escuelas tienen esta parte de que te enseñen a hacer sonido directo uh-huh, o todo eso. O postproducción como tal, uh-huh, que es muy diferente a producción musical. Sí, sí. Entonces en audio para videojuegos está aún peor. En Estados Unidos está como muy desarrollada, empiezo a ver muchos videos de YouTube, empiezo a ver que hay libros de esto uh-huh, y es cuando me empieza a interesar mucho más esta parte.
sí fue como ir buscando en la web Ok, todo lo ok. que había. Ajá. Ok. Sí. Y también, pues sigues como esta parte, bueno, es relativamente nuevo para ti esta etapa de docencia. ¿Cómo Sí, vas con eso? pues ya llevo más de un año, entré a finales del 2021. Ajá, Ha sido mucho aprendizaje ajá. y creo que es cuando más me he dado cuenta que no sé nada de nada, que aún tengo que aprender mucho porque entre más leo y entre más investigo, sí. Descubres todo lo que te falta. Y también creo que cuando estás dando clases te enfrentas a esta parte de que no solamente es saber utilizar un plugin, sino también saber explicar cómo funciona el plugin Ya. o cualquier otra cosa, ¿no? Y eso habla de un proceso mental distinto. El no solamente clavarte en esta parte de técnico, sino también en comunicación, en cómo dar las ideas. Y eso ha sido también algo muy difícil para mí, que no me gusta tanto como estar en esta parte de explicando, de hablar, no es lo mío. Por eso Ok, estoy haciendo audio. ok, ok. Ajá. Bueno, pues ya para terminar, algún consejo que le quieras dar a esas personas que están pensando en estudiar audio o que están saliendo de una carrera y que no saben hacia dónde moverse, no saben cómo ingresar a esta industria que a veces es muy competitiva, a veces es muy recelosa. Sí. ¿Qué consejo te darías tal vez a ti misma? Pa- Pues quizá no sea el mejor consejo, pero sí es bueno que lo tengan al tanto. Es que nuestra industria no es tan estable. Eh, no es como otras industrias donde vas a entrar y ya vas a tener seguro de vida y vas a tener pensión y vas a tener como todo tu sueldo. Y hasta planean a futuro. No, sí tengo como un crecimiento salarial de un 8%. Sí, Entonces sí puedo comprar la casa. Aquí no sabes si la próxima semana vas a tener para comer, ¿no? exacto. Y también, pues hay muchas irregularidades, ¿no? O sea, suele pasar que terminas un evento, en algunos sí te pagan en el momento, en otros te pagan después de 2 meses, si bien te va. Trabajas para gobierno, ¿verdad? Sí, Ok. entonces, pues claro, creo que cuando apenas vas entrando todo te lo pintan como si vas a empezar a crecer y todo es muy fácil y así. La realidad es que no. En México al menos lo que me ha tocado vivir es que no es tan fácil y que sí llega un punto donde esta estabilidad la necesitas y es como, híjole, ¿dónde? Porque no das, ¿no? Ok. Entonces, eso creo que sería lo primero, que tengan bien consciente que se puede vivir de esto, sí se puede vivir bien, pero es a base de mucho trabajo, de mucha constancia y también de tener paciencia, de saber que va a haber momentos buenos, momentos malos y administrarte muy bien económicamente para salir adelante, ¿no? Ok. Creo que el otro sería la actitud, más allá de si sabes 20,000 cosas o no, creo que tu actitud siempre va a definir el que te abran las puertas. Hay gente que sabe un montón, pero también es difícil trabajar con esa persona porque todo el tiempo te está diciendo, yo sé más que tú, yo sé más que tú. Ok. Entre líneas, digamos. Entonces sí, creo que sería otro consejo, tener esta buena actitud de trabajar, de querer mancharse las manos si quieres irte a lo de audio en vivo. Ujú. Si te quieres ir a diseño sonoro, pues ve armándote un demo reel, algo. O sea, realmente Ok. diseña, no te quedes con pongo soniditos de una librería y ya. Am, y, y creo que la otra, desarrollar como estas habilidades extras, más allá de la parte técnica de audio, el saber comunicarte bien, el saber cosas del SAT también. Ay, Dios, el SAT, Dios mío. El tener tus papeles bien, o sea, como, sí, como las habilidades básicas para vivir y para comunicarte. Sobre todo creo que el saber contar historias es algo que yo estoy tratando de mejorar porque sí creo que Sí hace la diferencia. hace la diferencia por completo. El cómo te vendes
hace la diferencia por completo. Yo soy a veces muy insegura, pero sí creo que el hablar, el decir las cosas de cierta forma, Ajá. te da como esa seguridad. Claro. Para que digan, sí sabes, o sí lo puedes hacer, sí puedes hacer esta chamba, ¿no? Para conseguir, sobre todo, mejores posibilidades. Ok, claro, Ajá. claro. Sí, hay que venderla un poquito, ¿no? Ajá. Hay que venderse carito. Ok, Mitch, si alguien quiere trabajar contigo, tus redes, ¿cómo te encuentran? ¿O prefieres que no te encuentren? No, sí. Bueno, tengo mi página web, es www.michelletrejo.com, Michelle con CH y Ajá. doble L y E al final. Michelle. Michelle, sí, todo el mundo dice Michelle, pero es Michelle. Michelle. Sí, Homie Michelle. Michelle. michelletrejo.com. Ahí pues van a tener los links para todas mis redes. Okay. O en Instagram, que es quizá la que uso un poco más, es Michelle Trejo L, todo junto. Ok. Ajá, Michelle Trejo L. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Mitch, por acompañarnos. Muy interesante la plática. No. Y pues bueno, pues a todos los que estuvieron aquí, gracias por su atención. Por ahí si quieren escuchar de alguna otra persona, algún otro tipo de profesión en específico, déjenos en los comentarios y bueno, nos vemos hasta pronto. Estamos en Casa Groovy. Yep. Muchas gracias, Julio.